Dios los bendiga, hermanos, Dios los bendiga y los guarde. Un gusto y un privilegio compartir con ustedes nuevamente la palabra de Dios por estos medios, por mi perfil de Facebook, de Hermano Victor, y por mi canal de YouTube, El Encuentro de Dios. En esta hora le pido a Dios y Padre de mi Señor Jesús, a mi Dios y mi Padre, que me ayude a predicar su evangelio con denuedo y verdad para que su nombre sea glorificado y para que su pueblo sea edificado por la palabra de Dios, que es poder de Él para salvación. Le pido a Dios que me ayude, que me ministre todo lo que yo voy a decir en esta hora para que todo sea conforme al evangelio de su Hijo amado y Él por medio de su Hijo sean glorificados y el Espíritu Santo también lo glorifique dándome de lo suyo y haciéndomelo saber. Se lo pido todo, mi Dios de Israel, en el nombre de Jesucristo, el justo. Amén. Disculpen. Bueno, vamos a recordar un poco lo que venimos viendo. Lo que hemos visto, perdón. En el video pasado vimos como Pablo les advierte a los corintios sobre el peligro de enaltecerse y sobre cómo Dios trató con Pablo para que éste no se enalteciera y se exaltara a lo sumo a causa de las visiones que él había tenido. La visión que él había sido llevado al tercer cielo y había sido cosa que no se le permitía a ningún hombre hablar. Entonces, a causa de estas visiones, dice la Escritura que Dios envió a un mensajero de Satanás para que lo ofreciera a fin de que las visiones no lo exaltaran a él. O sea, a fin de que Pablo no se volviera soberbio, prepotente o altivo por causa de la visión. Dice Pablo que él le oró 3 veces a Dios pidiéndole que le quitara ese aguijón en la carne. Dijimos en el video pasado que posiblemente no es seguro. Muchos piensan que el aguijón de la carne era una enfermedad en los ojos, una enfermedad de visión que tenía el apóstol Pablo. Muchos piensan eso porque, si no me equivoco, es en la carta a los Corintios, la primera carta, donde dice Pablo que le dice a ellos que si era posible ellos hubieran sacado los ojos para dárselos a él. Entonces, por esa palabra del apóstol Pablo, muchos han llegado a la conclusión que posiblemente lo que afectaba a Pablo, lo que afligía a Pablo, el aguijón de la carne, como él lo llama, es esta condición que Pablo tenía en la vista, ¿verdad? Pero no está escrito ni explícita ni implícita. Bueno, implícitamente sí podíamos decirlo, pero explícitamente no. Entonces, bueno, muchos creen que sí, que Pablo tenía una enfermedad en la vista, a la cual él llama aquí el aguijón de la carne. Amén. Bueno, Pablo le oró al Señor para que le quitara ese aguijón y el Señor le dice, bueno, no. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, por lo cual de buena manera me gozaré en mis debilidades para que mi reposo pueda Cristo, dice Pablo. Entonces, bueno, sabemos por todas las debilidades que pasó Pablo, o sea, sabemos por todas las situaciones y adversidades que Pablo como siervo del Señor tuvo que vivir, y en todo eso se vio manifestado el poder de Dios para liberar a Pablo. Por eso es que cuando el cristiano está de rodillas, cuando el cristiano
se rinde y dice, ya no puedo más, Señor, ayúdame, Señor, socórreme, Señor, líbrame, Señor, haz tú la obra. El Señor se glorifica manifestando su poder y su gloria en medio de su pueblo para salvación y para librar a sus hijos de cualquier situación que estén atravesando. Amén. Es por el poder de Dios, no es por nuestras fortalezas, no es por nuestras virtudes, no es por nuestra sabiduría, que nosotros al fin y al cabo somos más que vencedores. Somos más que vencedores en Cristo Jesús, dice la Escritura. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores en aquel que nos ama. Siempre que nos mantengamos en Cristo, siempre que confiemos en Dios y no en nuestras propias fortalezas que son nulas, vamos a tener victoria, porque Dios va a ser peleando nuestra lucha, Dios va a ser dándonos la victoria y nosotros vamos a ser dándole la gloria a Dios. Amén. Entonces, bueno, Pablo dice así: cuando soy débil es cuando vengo a ser fuerte, porque en mi debilidad el poder de Dios se perfecciona. ¿Y qué quiere decir que se perfecciona? ¿Que el poder de Dios es imperfecto? No, sino que en la debilidad del hombre es que el poder de Dios se manifiesta, es que podemos ver la gloria de Dios, es que podemos ver el obrar de Dios, es que podemos ver el mover de Dios, y por eso vemos la plenitud del poder de Dios, y llamémoslo así, cuando nosotros dejamos de querer hacer las cosas por nuestra cuenta y le dejamos la lucha y las luchas a Yahvé, a Jehová. Bueno, dice el apóstol Pablo, que él le termina diciendo a los corintios, para hacerle la introducción más corta, que ellos no fueron menores a ninguna otra iglesia, solo en la cuestión de ayudarlo a él, porque Pablo no quiso hacer ninguna carga para los corintios. Por eso Pablo no le pidió de ninguna manera a los corintios, para mantenerse él, porque él dijo: yo no les quiero hacer una carga, yo no les he sido una carga a ustedes, sino que los hermanos de Macedonia con sus ofrendas de amor me han suplido mis necesidades. Yo hice eso para no ser gravoso a ustedes, hablando de los corintios. A diferencia de los falsos maestros y profetas que dice Pablo, de los falsos apóstoles que dice Pablo, que oprimen al pueblo, lo esclavizan y lo tratan mal. Pablo lo que quería es ver que los corintios vieran la diferencia entre un verdadero maestro de Dios, entre un verdadero apóstol de Jesucristo, a los falsos maestros que oprimen y esclavizan y maltratan al pueblo, a diferencia de él, que para no ser de carga no les pidió ni un centavo, sino que sus necesidades fueron suplidas más bien por los iglesias. Entonces, bueno, eso es un poco el contexto que estamos viendo. Vamos a ver ahora, vamos a leer la palabra de Dios desde el versículo 14 hasta el 21, ¿ven? Entonces, bueno, con la ayuda del Padre, Hijo y Espíritu Santo, vamos a ver qué Pablo nos tiene que decir aquí. Vamos a escudriñar la Escritura, que el Señor sea grandemente glorificado, amén. Dice, vamos a ver, dice: miren que por tercera vez estoy listo para visitarlo y no seré una carga, pues no me interesa lo que ustedes tienen, sino lo que ustedes son. Después de todo, vamos a leer: después de todo, no son los hijos que deben orar para los padres, sino los padres para los hijos. Así que de buena gana gastaré todo lo que tengo, y hasta yo mismo me desgastaré de todo por ustedes, si los amo hasta el extremo. Me amarán menos, aunque algunos digan que soy astuto, que les tendí una trampa. En todo caso, no he sido carga. ¿Acaso me aproveché de ustedes por medio de algunos de mis enviados? Le rogué a Tito que fuera a verlos
con él enviaré al hermano. ¿Acaso se aprovechó Tito de ustedes? No procedimos los dos con el mismo espíritu y seguimos el mismo camino. Amén. Entonces vamos a leerlo hasta ahí. Luego vamos a interpretar estos textos y continuamos leyendo hasta el 21. Miren, por tercera vez estoy listo para ir a visitarlo. No seré de carga. Fíjense bien que ¿por qué Pablo hace tanto énfasis en que él no ha sido de carga para los corintios? Y él dice, y aún lo seguirá haciendo así. Y aquí vuelvo a ratificar, yo voy por tercera vez a ustedes. O sea, esa era la tercera visita presencial que Pablo le hacía a los corintios. Y Pablo dice, y no les seré de carga. Y no les seré una carga. ¿Por qué? Porque precisamente los falsos maestros, los falsos apóstoles, sí le eran una carga a la iglesia de los corintios. Me imagino que le pedían mucho, o bueno, aquí no lo dice ni explícita ni aquí no lo dice explícitamente, pero podemos ver que Pablo hace énfasis en esto, no se le descarga a los corintios, ¿verdad? Una y otra vez lo ha repetido. Y era por eso, hermano, porque los falsos maestros, falsos apóstoles, falsos judíos, falsos hebreos, eran judíos, al igual que Pablo, pero venían al pueblo, a los creyentes con malas instrucciones. Lo venían a oprimir, a esclavizar y a tratar mal. Y Pablo, queriéndose separar de ese grupo que no aprueba, al grupo que él llama, digo yo en forma burlona, en forma sarcástica, ¿verdad? Irónica, superapóstol. Ella queriéndose separar de ese grupo y que los corintios no notarán en Pablo nada similar a estos superapóstoles. Pablo le dice, no, yo nunca esta es la tercera vez que lo visito y no le voy a hacer una carga. O sea, mi intención a ir a ustedes no es afligirlos, no es que ustedes se vean comprometidos a darme dinero, no es que ustedes se vean comprometidos a servirme, a tenerme como rey mientras estoy entre ustedes. No, mi intención no es que ustedes se sientan agraviados por mi presencia. Esta no es la intención. Pero los falsos maestros sí hacen eso, hermano. Los falsos maestros tratan a la grey de Dios como su sirviente. Los falsos maestros someten a las ovejas a una especie de esclavitud, utilizando su autoridad apostólica, su autoridad profética, su autoridad que delegada por Dios. Mantienen a la grey de Dios en un estado de esclavitud, de que ellos tienen que hacer lo que ellos quieran porque yo soy el ungido de Dios. Y como yo soy el ungido de Dios, ustedes van a trabajar 24/7 para mí. Es decir, los falsos maestros y falsos apóstoles tienen esta característica muy marcada, que ellos se creen dueños de la grey de Dios. No, nosotros, cualquier pastor de sana doctrina, no me gusta llamarlos buenos pastores porque buen pastor solamente Cristo, pero cualquier pastor de sana doctrina sabe y va a estar de acuerdo con esto que le estoy diciendo, que las ovejas no son del pastor, las ovejas son de Cristo. La iglesia no es del pastor, la iglesia es de Cristo. Los pastores también son servidores de Cristo.
Pablo dice que es Apolo, que es Pablo, sino servidores de Cristo. Entonces cualquier pastor de sana doctrina, lejos de querer ser una carga para las ovejas, lejos de querer perjudicarlas, lejos de querer oprimirlas, lejos de querer causarle algún tipo de incomodidad o de mal, los buenos pastores apacientan la oveja, los pastores de sana doctrina apacientan la iglesia de Dios, la alimentan de buena comida espiritual, de la palabra de verdad, y vendan la pena quebrada, a diferencia de los falsos maestros que solamente quieren que la oveja se engorde para ellos taquillearla y que desapacienten ellos mismos. Amén. Entonces Pablo aquí lo que está diciendo es, bueno, yo no voy a hacer una carga para ustedes como lo han sido, son superapóstoles. Dice aquí, vamos a seguir leyendo. Y no hacer una carga, pues no me interesa lo que ustedes tienen, sino lo que ustedes son. Claro. Pablo dice, a mí no me interesan los bienes materiales que ustedes tienen. A mí no me interesa que su economía esté muy bien. A mí no me interesa que ustedes sean ricos, materialmente hablando. A mí no me interesa lo que ustedes me pueden dar material. No, a mí me interesa lo que ustedes son. ¿Qué era eso que los corintios eran? O sea, ¿qué era lo que le interesaba a Pablo? Que los corintios eran hijos de Dios. A Pablo le interesaba la salud espiritual de los corintios. A Pablo le interesaba la identidad que los corintios tenían en Cristo. A Pablo le interesaba era la vida espiritual de los corintios, no lo que ellos tenían económicamente, que tal vez con eso hubieran podido proveer a Pablo. Eso no era lo que Pablo estaba pendiente. A diferencia de los falsos apóstoles que no se preocupan por la salud espiritual del rebaño de Cristo, sino por la salud económica. Eso es lo que los falsos apóstoles quieren ver no es una iglesia santificada, llena de buenas obras, que glorifiquen al Padre y al Hijo, no. Lo que los falsos apóstoles quieren ver es una iglesia llena de riquezas materiales que le llenen los bolsillos al falso apóstol o falso profeta. Eso es lo que le importa a los falsos maestros. Entonces Pablo dice, a mí no me interesa lo que ustedes tienen, o sea, a mí no me interesa su economía, si ustedes tienen riqueza, plata, oro, millones de dólares, qué sé yo. A mí lo que me interesa es lo que ustedes son en Cristo y lo que aún han de ser en Él. A mí lo que me interesa es su vida espiritual, a mí lo que me interesa es su comunión con Dios. A mí lo que me interesa es que ustedes tengan a Cristo en su corazón. A mí lo que me interesa, a mí lo que me interesa es que ustedes sigan en la verdad y no se desvíen de ella por escuchar a estos charlatanes, a estos servidores de Satanás, que se disfrazan como su padre el diablo lo hace, en servidores de justicia. Entonces eso es lo que me interesa a mí, lo que ustedes son y lo que ustedes aún han de ser en Cristo. Amén. Hijo de Dios, eso es lo que me interesa a mí, eso es lo que yo quiero que permanezca en ustedes, eso es lo que yo quiero que ustedes refuercen, eso es lo que yo quiero ver en ustedes, no su riqueza, no su buena economía, no su buena posición social, no, eso a mí no me interesa, lo que ustedes me pueden dar monetariamente, económicamente, a mí, Pablo, no me interesa, a mí me interesan ustedes, es como el que va a Cristo que tiene problemas económicos. No, yo voy a Cristo para ver si me resuelve el problema económico. No.
Uno no puede ir a Cristo con esas intenciones en el corazón. Uno tiene que ir a Dios y a Cristo por lo que Cristo es. Porque el Padre y el Hijo son nuestro Salvador. Uno no tiene que ir a Cristo para que le resuelva un problema temporal, terrenal. Uno tiene que ir a Cristo buscando la salvación que el Padre a través del Hijo puede ofrecer. Uno tiene que ir a Dios porque conocer a Dios y entender a Dios y saber de Dios es lo más maravilloso que una persona puede llegar a experimentar. Uno tiene que ir a Dios no por lo que Dios da, sino por lo que Dios es. Así mismo Pablo está diciendo, yo no voy a ustedes por lo que ustedes me puedan dar. A mí no me interesa lo que ustedes me puedan dar, sino a mí me interesa lo que ustedes son en Cristo. Amén. Vamos a continuar, hermano. Lo que ustedes tienen, sino lo que ustedes son. Después de todo, son los hijos que deben ahorrar para los padres, sino los padres para los hijos, claro. Después de todo, son los padres que deben ahorrar para los hijos, no los hijos para los padres. Es decir, Pablo se consideraba padre espiritual de los hermanos en Corintios, porque él lo engendró en el Evangelio. Entonces dice, las cosas son así, los padres tienen que ahorrar para los hijos. Es decir, los padres son los que le tienen que dar a los hijos aquello que ellos necesitan, no los hijos a los padres. Pablo explica cómo es que así como es en lo natural, que un padre trabaja para darle un buen porvenir a su hijo, para mantener a su hijo, Pablo explica, así mismo pasa en la esfera espiritual. Yo, su padre en el Evangelio, yo soy el que debo darle a ustedes. Ustedes no me tienen que dar a mí. Yo soy el que está en la obligación y el que tiene el privilegio de darles a ustedes, de sustentarlos a ustedes, en este caso espiritualmente hablando. O sea que Pablo sabía bien cuál era su rol, cuál era su tarea como un padre espiritual de ellos. Era seguirlos manteniendo firmes en la fe, era seguirlos enseñándolos, era continuar enseñándoles con el Evangelio de Salvación. ¿Me entienden? Pablo estaba claro. Pablo dice, no, pero es que los padres no son los que... Los hijos no son los que mantienen a los padres, sino al contrario. Los padres son los que suplen las necesidades del hijo. Yo entiendo en qué posición estoy. Yo soy el que debo actuar para su bienestar espiritual. Yo soy el que debo darle a ustedes lo que a ustedes les haga falta. No ustedes a mí, yo comprendo eso. ¿Quién es el que debe dar en la relación pastor y oveja? ¿Quién es el que da? El pastor. Las ovejas no pueden sustentar al pastor, pero el pastor tiene el deber de sustentar a la oveja. Así como un hijo no puede sustentar a su padre, pero el padre sí tiene el deber de sustentar a su hijo. Esa es la analogía que Pablo está haciendo aquí. No sé si así se le llama analogía, ¿verdad? Entonces, esto es lo que está diciendo Pablo. A diferencia de los falsos maestros, Pablo tenía esto clarísimo, ¿ves? Así que de buena gana gastaré todo lo que tengo y hasta yo mismo me desgastaré de todo por ustedes. Fíjense bien.
Fíjense bien. Así que de buena gana gastaré todo lo que yo tengo y hasta yo mismo me gastaré por ustedes. Ah, se fijan. El amor sacrificial de un padre, en este caso un padre espiritual, hasta un hijo, para con sus hijos espirituales. Se fía el verdadero amor, el amor sacrificial de un pastor, de un pastor verdadero que sacrifica su vida por las ovejas. Porque Pablo dice que yo gastaré todo lo que tengo para hacerlo bien, para que ustedes estén bien. Yo daré todo lo que tengo y me desgastaré yo mismo si es necesario para que ustedes estén bien. Eso, hermano, es amor ágape. Eso, hermano, es amor del bueno, amor sacrificial. Eso es amor de Dios o amor de Cristo. Ese es el amor de un pastor comisionado verdaderamente por Cristo, llamado al pastorado verdaderamente por Cristo, por las ovejas de su Señor. A diferencia de los falsos y chimbos apóstoles que no aman a las ovejas, en lo más mínimo. Entonces, bueno, Pablo dice, no, yo tengo que dar todo lo que tengo por causa de ustedes, para hacerles un bien espiritual a ustedes, para que ustedes estén bien, yo lo voy a hacer. Es más, si yo me tengo que desgastar a mí mismo, yo lo voy a hacer. Siguiendo Pablo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Mi Señor Jesucristo, por amor a nosotros, por amor a su pueblo, para salvar a su pueblo de sus pecados, se dio a sí mismo. Él dio todo lo que tenía por amor a nosotros, por amor a los que habíamos de ser salvos. Amén. Entonces, Pablo está siendo un imitador de Cristo, Pablo está siendo un pastor de sana doctrina, Pablo está siendo un verdadero apóstol. Amén. Está actuando como tal, no solamente de boca, sino que sus acciones reflejan eso, pues, entonces fíjense lo que dice, si los amo hasta el extremo, me amarán menos. Fíjense bien, Pablo dice que esto que él dice que va a hacer por sus ovejas, por los hermanos de Corinto en este caso, demuestra su amor y demuestra que Pablo lo ama hasta el extremo. Y le hace una pregunta a Pablo a ellos, ¿me amarán menos? Aunque algunos digan, versículo dice, aunque algunos digan que soy tan astuto que les tendí una trampa, en todo caso no he sido una carga. Fíjense bien. Aunque algunos digan que soy tan astuto que les tendí una trampa, en todo caso no he sido una carga. Fíjense bien. ¿Quiénes podían? Perdón, hermano, discúlpenme la tos. ¿Quién podía estar pensando que Pablo les había tendido una trampa a los hermanos de Corinto? ¿Quién podía, entre los hermanos, estar diciendo tales cosas del apóstol Pablo? Que Pablo les había tendido una trampa. Y bueno, mi respuesta es que posiblemente aquí Pablo se esté refiriendo a los falsos apóstoles que están diciendo de Pablo que él les había tendido una trampa a los hermanos de Corinto. Sin embargo, Pablo les contesta, Pablo dice, en todo caso no he sido una carga. ¿Por qué? Porque volvemos al punto. Los falsos maestros, hermanos, son gravosos para la grey de Dios. Miren, hermanos, yo he escuchado testimonios de algunos hermanas que han dicho que han estado en unas iglesias, ¿verdad? Que los tratan como esclavos.
o sea, que tienen que estar 24/7 en la iglesia, que tienen que hacer todo el tiempo lo que el pastor diga, lo que el apóstol diga, que son personas que muchas veces recibieron ofensas de los pastores hacia su persona. Yo he escuchado testimonios de hermanos que han salido de ese tipo de iglesia, que tratan a las personas como un esclavo, que están pendientes del diezmo, de cuánto yo hago en la quincena o en el mes para estar apercibido y saber cuánto yo tengo que diezmar. Yo he escuchado testimonios de eso a los hermanos, a hermanos cercanos en Cristo, ¿verdad? Y es así, hermano. Pablo dice, sin embargo, no es sin una carga. Es decir, si yo le tenía una trampa, como algunos andan diciendo, supongamos que fueran los hermanos de Corinto. Aquí Pablo no especifica bien quién es el que está diciendo de él que es una trampa, que él está teniendo una trampa. Él dice, aunque algunos digan que soy tan astuto que le tendí una trampa, en todo caso no he sido de carga, de una carga. Entonces aquí no podemos afirmar si verdaderamente Pablo se refiere a esos falsos apóstoles que estaban levantando un falso testimonio contra Pablo o que querían meter cizañas en los corintios para que pensaran mal de Pablo. Eso podía ser una opción y para mí era más viable. A lo mejor, o la segunda opción puede ser que fuera algunos hermanos de los corintios que estuvieran expresándose de esta forma de Pablo. Ya antes habían dicho que Pablo era carnal y no espiritual, entonces también es una posibilidad. Sin embargo, yo pienso que los que estaban diciendo que Pablo era astuto y que le tendió una trampa a los corintios eran los mismos falsos maestros que obviamente no se la llevaban con Pablo. Es como los fariseos y mi Señor Jesús. Cada vez que mi Señor Jesús estaba presente, los fariseos salían huyendo, los fariseos salían mal porque mi Señor Jesús es la luz del mundo y ellos estaban en tinieblas. Mi Señor Jesús era la verdad y ellos eran hijos del Padre de la mentira. Entonces, obviamente, cuando estaban, siempre chocaban. Mi Señor Jesús siempre los reprendía, porque la luz siempre reprende las tinieblas, la verdad siempre deja descubierto cualquier mentira que esté en lo oculto. Y asimismo, yo me imagino que a estos falsos maestros no les gustó que Pablo estuviera tratando de encaminar otra vez a los corintios al verdadero evangelio. No les gustó la exhortación de Pablo y obviamente no les gustó la forma que Pablo se expresaba de ellos, como se expresaba de ellos, como obreros de Satanás, como estafadores. ¿Amén? Entonces por eso a mí me parece que lo más posible es que sea que Pablo está hablando aquí de esos falsos maestros que estaban diciendo que Pablo era astuto y que le habían tenido una trampa a los corintios, porque no creo que fueran los mismos hermanos de los corintios, aunque sí hay una posibilidad de que eso lo sea. No lo descarto de todo, ¿eh? De todas formas, sigue diciendo Pablo, ¿acaso me aproveché de ustedes por medio de alguno de mis enviados? Fíjense bien, aquí Pablo está diciendo lo mismo, ¿acaso yo me aproveché de ustedes? Porque los falsos maestros, hermanos, se aprovechan de la ley de Dios. Los falsos maestros se aprovechan del rebaño de Cristo, hermano. Y es muchas veces por causa de la ignorancia de los creyentes. Dice mi Señor Jesús, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Miren, hermano,
Los falsos maestros tienen su falso maestro, falso apóstol, falso profeta, ellos van a tener su paga por lo que ellos han hecho. Ya lo leímos. Dios le va a pagar conforme a esa obra mala, maligna que ellos hacen para engañar a la gente. Pero hay que ser completamente sincero, hermano. Y hay que estar claro, porque esto es bíblico también. Los falsos maestros existen porque hay falsos creyentes. ¿Sí? Los falsos maestros existen porque hay falsos creyentes. Amén. ¿Por qué le digo esto? Porque dice Timoteo que ellos, teniendo comenzón de oír que la verdad no, ellos no van a soportar la sana doctrina y se van a amontonar maestros conforme a su concupiscencia. ¿Conforme qué? A su concupiscencia. Entonces, ¿qué les quiero decir yo? Que a veces uno culpa al falso profeta y en verdad tiene la culpa porque tiene un espíritu de engaño, está siendo usado por el diablo y todo eso, como ya lo vimos. Pero la realidad real es que los que van a esas iglesias también son culpables, también son parte del problema. Amén. De todas formas, en el caso de los corintios, creo que esto no aplica mucho porque creo que los falsos maestros o falsos apóstoles fueron los que entraron a la iglesia de los corintios. No fue que los corintios se pusieron a buscarlo, no, ellos entraron y empezaron a botar su veneno en la congregación de los corintios, por así decirlo, ¿ves? Pero sí hay que dejar eso claro. Los falsos maestros no existirían, los falsos apóstoles no existirían si no existieran, falsos creyentes. Porque las ovejas de Cristo no escuchan a falsos pastores. Las ovejas de Cristo, cuando no escuchan la voz de Cristo, sino la voz de otro, huyen. Y solamente le hacen caso a la voz del buen pastor. Amén. Bueno, dice Pablo aquí, le rogué a Tito que fuera a verlos y con él envié al hermano. ¿Acaso se aprovechó Tito de ustedes? ¿No procedimos los dos con el mismo espíritu y seguimos el mismo camino? Fíjense bien, Pablo dice, yo le envié a Tito. ¿Se acuerdan que Pablo le envió a Tito? Y no recuerdo si a otros dos hermanos para recoger su ofrenda, ¿recuerdan? Amén. Entonces, Pablo dice, cuando yo le envié a Tito y al otro hermano que les envié, que ahí Pablo no da el nombre, Pablo dice, ¿Tito se aprovechó de ustedes o fue con el mismo espíritu? Y seguimos el mismo camino. Es decir, todo hijo de Dios, todo siervo de Dios Altísimo tiene el mismo sentir, hermano. Porque todo hijo de Dios, todo siervo de Dios Altísimo de Israel, tiene el mismo espíritu, el Espíritu Santo. Fuimos bautizados con un mismo bautismo, se nos dio a beber del mismo espíritu y servimos a un mismo Señor para la gloria del mismo Dios, dice la Escritura. Entonces todos los cristianos verdaderos tenemos un mismo sentir y no hacemos las cosas nunca jamás de la vida para dañar o para aprovecharnos de nuestros hermanos en Cristo. Ese nunca va a ser el sentir de un verdadero hijo de Dios, de un verdadero pastor, de un verdadero evangelista, de un verdadero profeta, que para que me entiendan, profeta ahora es el que predica la Escritura, que predica la palabra, el que proclama el mensaje de Cristo. Amén. Eso nunca va a ser el sentir de un verdadero cristiano, aprovecharse de
de otro hermano, o hacerle algún daño, o tener al hermano como un esclavo, tratar mal al hermano, ofenderlo. Eso no es el carácter de un verdadero hijo de Dios. Al contrario, está muy lejos de ser un hijo de Dios. ¿Amén? Vamos a leer ahora del 19 al 21, ya para terminar, hermano. Todo este tiempo han venido pensando que nos estamos justificando de ustedes. Más bien, hemos estado hablando delante de Dios en Cristo. Todo lo que hacemos, queridos hermanos, es para edificación. Fíjense bien. En realidad, me temo que cuando vaya a verlos, no los encuentre como quisiera. Ni ustedes encuentren a mí como quisieran. Tenemos que haya peleas, celos, arrebatos de ira, rivalidades, calumnias, chismes, arrogancias y alboroto. Temo que al volver a visitarlo, mi Dios me humille delante de ustedes y que yo tenga que llorar por muchos que han pecado desde hace algún tiempo, pero no se han arrepentido de la impureza, la inmoralidad sexual y práctica vergonzosa a la que se han entregado. Bueno, ¿qué más? Bueno, vamos a continuar, hermano. Todo este tiempo versículo 19, todo este tiempo han pensado que nos hemos estado justificando de ustedes. Pablo dice, todo, o sea, Pablo está diciendo aquí, lo que yo les estoy diciendo, a ustedes le ha parecido, o les parece, o lo han tomado como si yo me quisiera justificar delante de ustedes. Yo no estoy diciendo esto que les estoy escribiendo. Yo no estoy haciendo llegar esta carta para justificarme. Pero ustedes lo han tomado así. Ustedes han tomado como que yo les estoy hablando mal de los falsos profetas, como que yo les estoy haciendo esta exhortación y ustedes la han tomado de mala manera, porque ustedes la han tomado como si yo me estuviera justificando. No, yo no me estoy justificando. Pablo no se estaba justificando. Pablo lo que quería era el bien de la iglesia de los Corintios. Pablo no estaba buscando ser justificado por ellos, porque Pablo sabe que él no necesita ser justificado por hombres. Pablo sabe que ya él recibió la justificación que él necesitaba recibir. Con urgencia, al igual que tú y yo, la justificación que es por la fe en Cristo Jesús. Pablo, como siervo de Dios Altísimo, sabe que él no tiene nada que ser justificado por los hombres, sino más bien con Dios. Amén. Pero los corintios estaban tomando todas estas exhortaciones y todo esto que Pablo le decía a ellos por su salud espiritual, como que Pablo lo que se quería era justificar. O sea, Pablo lo que quería era quedar bien delante de los corintios. Y Pablo no estaba haciendo eso. Y no estaba diciendo eso, lo que él estaba explicando o enseñando o queriendo transmitir a ellos con ese propósito. Pero sin embargo ellos lo habían tomado así. Y dice Pablo, más bien hemos estado hablando delante de Dios en Cristo. Lo que hacemos, queridos hermanos, es para edificación. Fíjense bien. Como Pablo dijera, no, yo no me quiero justificar delante de ustedes. A mí no me interesa justificarme delante de ustedes como justifica mi Dios, ya lo hizo por medio de Cristo. Más bien, yo cuando hablo, yo cuando les estoy exhortando, yo cuando les estoy enseñando tales cosas, lo hago delante de Dios en Cristo Jesús. Y todo lo hacemos con un propósito, con el propósito de ¿qué? De que ustedes sean edificados. Todo el propósito de Pablo, atacando a los falsos profetas, a los falsos maestros, a los falsos apóstoles, era la salud espiritual de los corintios para que ellos tuvieran una buena edificación. Amén. El propósito de Pablo, anteriormente lo leímos,
que Pablo a veces era osado a la hora de escribir la carta, era eso, era que el mensaje del Evangelio calara en ellos y ellos fueran edificados. Pablo todo lo hace delante de Dios en Cristo. ¿Para qué? Para edificación. Amén. Al contrario de los falsos maestros, que lo que menos les interesa a los hijos del diablo es que la iglesia se edificada. Con tal de encobrito, con tal nos mantengan, con tal tengan sirvientes a que ellos puedan humillar, ellos están felices de la vida. En realidad, me temo que cuando vaya a verlos, no los encuentre como quisieran, y ustedes me encuentren a mí como quisieran. Claro, Pablo tiene temor, miedo Pablo tiene temor, miedo. O sea, Pablo está preocupado por cómo va a encontrar a los corintios la tercera vez que vaya a verlo. ¿Cómo va a encontrar a los corintios espiritualmente hablando cuando Pablo lo vaya a ver? Eso es o sea, Pablo aquí tiene una preocupación pastoral del estado espiritual de los corintios, por todo lo que se han visto expuestos a causa de estos falsos maestros. Pablo teme que encuentre a los corintios en un estado espiritual crítico. Eso es lo que está temiendo Pablo. Pablo dice: yo tengo miedo de llegar a ustedes, hermanos, y encontrarlos vueltos nada. Bueno, para que ustedes entiendan. Entonces dice y Pablo dice: ustedes tampoco me van a ver a mí como yo quisiera que viviera, ¿sabes? Dice, temo que hayan peleas. Fíjense bien, Pablo teme que hayan pleitos, celos, arrebatos de ira, rivalidad de calumnia, chisme, arrogancia y alboroto. Pablo teme que cuando él vaya nuevamente a los corintios no va a encontrar gente espiritual. No, Pablo teme que él cuando llegue a ellos encuentre a una iglesia meramente carnal. Eso es lo que está temiendo Pablo. Pablo está temiendo que los hermanos de los corintios no estén, cuando él vaya, no estén siendo espirituales, sino todo lo contrario, carnales. Y haya todo tipo de problemas dentro de la iglesia, problemas que ya Pablo había atacado, que ya Pablo había manifestado que tenían los corintios y que tenían que salir de ellos, como las divisiones, la falta de sabiduría, las inmoralidades sexuales que había entre la iglesia de los corintios. Bueno, todos esos problemas que Pablo ya había tratado. Pablo dice: yo temo que al volver a ustedes por tercera vez, al volver a visitarlos, yo los haga igual que como lo estaban. O sea, ese es el temor, esa es la preocupación pastoral de Pablo, llamémoslo así. Dice: arrogancia, que temo que al volver a visitarlo, mi Dios me humille delante de ustedes y yo tenga que llorar mucho por muchos que han pecado desde hace algún tiempo. Fíjense bien, Pablo dice: temo que al volver a visitarlo, mi Dios me humille delante de ustedes y yo tenga que llorar por muchos de los que han pecado desde algún tiempo. Fíjense con razón pastoral de Pablo. Pablo dice: temo que cuando yo vaya a ustedes, Dios me humille y yo tenga que llorar y pedirle a Dios por los pecados de muchos de ustedes. O sea, que yo tenga que derramar mi corazón delante de Dios para pedir por ustedes perdón, para pedir a Dios por ustedes, por los pecados de ustedes.
Recordemos que nosotros los cristianos evangélicos, los hijos de Dios, no estamos en contra de la intercesión a los santos de los santos. Es decir, yo puedo interceder por otro hermano que está vivo. ¿Okay? Un hermano puede orar por mí para que yo salga de algún problema, de alguna crisis, para que yo salga de algún hilo. Nosotros estamos en contra de la intercesión de los santos católicas romanas, que ellos creen que los santos que ya están en presencia de Dios pueden interceder por nosotros. De esa intercesión es la que nosotros negamos. Pero aquí Pablo dice, bueno, yo temo que cuando yo vea a usted, yo me humille y yo tenga que llorar y rogar a Dios, dice, temo que al visitarlo Dios me humille delante de ustedes y que yo tenga que llorar por muchos que han pecado. Fíjense, o sea, yo me tenga que poner muy triste por muchos que han pecado. Entonces, si ahí Pablo orara por que Dios le perdonara los pecados a esos muchos que los están cometiendo de la iglesia de los Corintios, o sea, está bien, yo puedo orar en el nombre de Jesús para que Dios perdone los pecados de tu hermano. Ahí no hay problema, ahí no hay ningún problema, ahí no hay ninguna herejía, ahí no hay nada malo. El problema está y radica cuando yo creo que un santo que ya está en presencia de Dios puede interceder por mí. El único que está en presencia de Dios y que intercede y que seguirá intercediendo hasta que toda la voluntad de Dios se consuma aquí en la tierra es el Hijo, que está a la diestra de Dios intercediendo por mí. Amén. Y por todos mis hermanos en Cristo. Pero el cristiano evangélico, el verdadero Hijo de Dios, no cree de ninguna manera que un santo que ya está en presencia de Dios esté intercediendo por nosotros. Ni la Virgen María, ni José, ni Juan el Bautista, ni Elías, ni Mateo, ni Santiago, nada. Amén. Aquí sí Pablo dice, bueno, yo tendré que llorar por ustedes, por muchos de ustedes, porque están en pecado, está diciendo Pablo. Si Pablo, en ese llorar que dice que va a experimentar a causa de los pecados de muchos hermanos corintios, si Pablo en ese llorar, en ese gemir, clama a Dios para que Dios perdone los pecados de los corintios o de los hermanos que están cayendo en transgresión, eso es totalmente válido. Amén. Aquí no dice que Pablo oró por su pecado, pero estoy, por decirlo así, suponiendo pues, que eso llegara a ser así. Pablo orara por ellos en su tristeza, en su llanto, en su dolor, por los pecados que están cometiendo algunos hermanos. Pablo, el Espíritu moviera a interceder a Pablo por ellos, ¿verdad? Para que Dios los perdonara. Eso es completamente válido, ¿ven? La palabra dice que oremos los unos por los otros, ¿ven? La palabra dice que oremos por el hermano que haya pecado. La única excepción que hay a esa regla es si el pecado es imperdonable. Ahí dice Pedro, hay pecados por los cuales yo no pido orar, dice Pedro. Pero por lo demás no está mal que nosotros oremos los unos por los otros, ¿ven? Desde hace algún tiempo, pero no se han arrepentido de la impureza, la inmoralidad sexual y prácticas vergonzosas a las que se han entregado. Aquí Pablo dice que había un grupo de personas no arrepentidas. En la iglesia de los Corintios, aunque digamos así, un grupito, que no dice la cantidad,
de personas que no se habían arrepentido y que aún seguían viviendo en impureza e inmoralidad sexual y en prácticas vergonzosas a las que se habían entregado. Entonces, como les dije, Pablo venía corrigiendo a los corintios de la primera carta. Pablo lo corrigió duramente, a lo mejor, y como dice este pasaje, muchos se habían arrepentido, muchos estaban haciendo lo correcto, pero aún quedaba un grupito que aún seguía siendo carnal, que aún seguía siendo que aún seguía siendo llevado por su pasión y deseo a hacer lo que es vergonzoso. Entonces, a ese grupito es que Pablo le está hablando. Pablo tenía miedo de llegar y encontrar hermanos que todavía tuvieran ese tipo de problemas, porque la iglesia de los corintios aceptó mucha de la iglesia de los corintios sí aceptó de buena gana las correcciones de Pablo. Había un grupito que venía, que habló mal de Pablo, pero no era toda la iglesia. ¿Sí me entiendes? Igual había un grupito, entonces igual aquí hay un grupito que todavía son carnales y no están siendo espirituales y no han aceptado la corrección de Pablo para el arrepentimiento. Entonces de esos hermanos Pablo está hablando aquí. Por eso que Pablo le preocupa encontrar una iglesia de los corintios carnal, natural, pero Pablo sabe que no es toda la iglesia, o sea que va a ser un grupito, va a ser una minoría, los rebeldes. Amén. Como era una minoría, aquellos que decían que Pablo era carnal y no espiritual, era un grupito muy específico, eso no era toda la iglesia. Porque en la mayoría de la iglesia sí aceptó las correcciones de Pablo. Y Pablo lo expresa que ellos estaban actuando bien. No recuerdo bien los versículos, pero... Entonces, bueno, hermano, ustedes saben que eso es así. Eso va mientras estemos en esta tierra, en este sistema de cosas caídos, va a ser así. Van a haber hermanos que les cueste más dejar las cosas del mundo. Van a haber personas dentro de la iglesia que se van a devorar más en hacer las cosas que están en el mundo. Y bueno, hermano, y Pablo dice, bueno, que no se va a tener comida por ellos, va a tener que llorar a Dios por ellos, por los muchos pecados que ellos tienen, porque no se han arrepentido. Entonces, bueno, hermano, vimos aquí la preocupación pastoral de Pablo por los hermanos de Corinto. Preocupación que no tienen los falsos pastores y apóstoles. Amén. Entonces, bueno, Dios me lo bendiga y me lo guarde. Yahvé haga resplandecer su rostro de ustedes. Yahvé alce su rostro de ustedes y pongan ustedes paz. Que la paz de Dios y la gracia de mi Señor Jesucristo sea sobre todo el pueblo santo, y el pueblo de Dios dice amén y amén. Gloria a Dios, hermano.